Desde hace días, en Toluca se siente ese cosquilleo que solo aparece cuando algo grande se está cocinando a puerta cerrada, cuando la conversación deja de ser simple chisme de pasillo y se convierte en una obsesión colectiva que se repite en cada esquina, en cada charla de café, en cada sobremesa, en cada grupo de WhatsApp donde los diablos rojos son religión. Y de repente, entre tantas teorías y tantas pistas sueltas, un nombre empezó a sonar con una fuerza distinta, como si el rumor trajera consigo un eco de realidad: Carlos Acevedo. Porque no estamos hablando de cualquier arquero ni de una apuesta a ciegas, estamos hablando de un guardameta que, cuando está encendido, parece jugar con un imán en los guantes, como si las pelotas lo buscaran para que las negara con esa mezcla de reflejos y carácter que se nota desde la primera atajada. Y cuando a un equipo como Toluca le ponen sobre la mesa la idea de sumar a un portero de ese perfil, la imaginación se va directo a lo que más nos duele y a lo que más soñamos: seguridad atrás para atacar con libertad adelante. En la ciudad, el rumor no se contó como una noticia fría, se contó como un secreto con sabor a golpe mediático, como un dicen que ya está, como un me dijeron que están avanzados, como un esto va en serio, y ahí es donde el aficionado escarlata empieza a atar cabos con esa habilidad que nace de años de mercado de fichajes, de promesas que se caen, de bombas que sí explotan y de otras que solo hacen humo. Pero con Acevedo el ambiente se siente distinto, como si hubiera más señales que silencios. Hay rumores que nacen por necesidad y mueren por falta de sustancia, y hay rumores que nacen de un plan, de una idea clara de proyecto, de una decisión que encaja con la ambición del club. Y si algo ha gritado Toluca en los últimos tiempos es que no quiere quedarse medias, que quiere volver a ser ese Toluca que mete miedo, que no se quiebra, que compite con colmillo, que le gana a cualquiera con fútbol y con alma. Y para construir un equipo campeón, a veces lo primero que haces es blindar tu arco. Por eso la palabra sierra es la que enciende todo. No es Toluca lo busca, no es Toluca lo sondea, no es Toluca lo tiene en la lista. Es esa frase que suena a final de película: Carlos Acevedo cierra con el Toluca. Y claro, en una liga donde las negociaciones se mueven con sigilo, donde los detalles se esconden hasta el último minuto, esa afirmación prende fuego. Porque si fuera cierto, estaríamos hablando de una de esas piezas que cambian el ánimo de un vestidor desde el primer entrenamiento. Imagínate el primer día en Metepec, el primer saludo a la banda, el primer grito de "vamos", cuando la defensa se acomoda y el equipo se siente respaldado por alguien que no solo ataja, sino que manda, que ordena, que impone. Toluca necesita esa voz, esa presencia. Y Acevedo no es de los que se esconden, es de los que se plantan y asumen el peso, incluso cuando el partido se rompe y la presión se vuelve insoportable. En las conversaciones de la afición, la historia se pinta con escenas muy claras: ese centro venenoso al segundo poste que antes nos hacía sufrir y que ahora termina en manos seguras, ese mano a mano que antes era sentencia y que ahora se transforma en una tajada que cambia el destino del partido. Ese balón parado al área chica donde el arquero sale con decisión y se acaba el drama. Un portero así no solo suma atajadas, suma tranquilidad, y la tranquilidad se traduce en puntos. Y si Toluca está pensando en grande, tiene sentido que apunte a un jugador que no llega a aprender, sino a competir, a exigir, a elevar el nivel de todos. Porque cuando tienes a un arquero fuerte, el defensa sabe que no puede dormirse, el lateral entiende que no puede regalar su espalda, el mediocampista se concentra más en las coberturas. Todo sube. Y el Toluca que sueña con liguilla y con levantar la copa sabe que los títulos también se ganan con atajadas. Además, el rumor llega en un momento donde la afición ya no se conforma con discursos bonitos. Aquí queremos hechos, queremos nombres, queremos señales claras de que el club está dispuesto a ir por todo. Y el fichaje de Acevedo sería justamente eso, una declaración. Sería decirle a la Liga MX: Toluca va en serio. Sería decirle a los rivales: si te cuesta marcarle a los diablos, ahora también te va a costar muchísimo más ganarle. Porque, seamos honestos, Toluca tiene historia, tiene plaza, tiene exigencia, tiene una identidad que pesa. Y un jugador como Acevedo, con ese temperamento, con esa energía, encaja con el ambiente del infierno, con el calor de la tribuna, con la presión que no perdona. No cualquiera puede venir y cargar con eso. Pero hay perfiles que nacen para ese escenario, y el rumor insiste en que él sería uno de ellos. El chisme también trae su lado cinematográfico, que la operación se movió en silencio, que hubo reuniones discretas, que los contactos se hicieron con cuidado, que el proyecto se presentó con seriedad, que el jugador vio con buenos ojos la posibilidad de pelear arriba, de ponerse una camiseta grande y de escribir un capítulo nuevo. Todo suena a novela, sí, pero también suena a algo que podría estar pasando sin que nos enteremos, hasta que explote. Y cuando explota, explota en grande. Porque la llegada de un portero no es como la de un mediocampista más o un delantero de rotación, el portero se vuelve símbolo. Su cara aparece en las portadas, su nombre se grita en las tribunas, sus errores se amplifican, sus atajadas se vuelven himnos. Y eso es lo que hace tan potente este rumor,
Acevedo no sería un refuerzo cualquiera, sería un protagonista. Piensa en la liguilla, en esos partidos donde el margen de error es cero, donde un rebote, un tiro desviado, un cabezazo en el área puede decidir toda una temporada. Ahí es donde un arquero marca la diferencia. Ahí es donde un club que aspira a campeón entiende que necesita a alguien que aguante el golpe, que sea frío cuando todo arde, que convierta el miedo en confianza. Y Toluca, con Acevedo, sentiría que entra a esa fase con otra piel. Los más escépticos dirán que es puro humo, que siempre dicen lo mismo, que hay 1000 rumores cada mercado. Y sí, se entiende, porque el aficionado ya se ha vacunado contra las ilusiones fáciles. Pero incluso los más desconfiados terminan preguntando ¿y si sí? Porque algo en este rumor suena más coherente, el perfil, la necesidad, el momento, la ambición. Todo encaja demasiado bien como para ignorarlo. Además, en Toluca la conversación no es solo llega, también es ¿qué significa? Porque si llega Acevedo, el mensaje es que el club está dispuesto a invertir en lo que duele, en lo que construye cimientos. No es solo traer un nombre para vender playeras, es reforzar una zona clave para competir. Y eso, en un fútbol donde muchos se vuelven locos por atacar y se olvidan de defender, se siente como un acto de inteligencia. En la calle, ya hay quien se imagina hasta el número a la espalda, ya hay quien se imagina la presentación con el estadio Nemesio 10 al fondo, ya hay quien se imagina el primer vamos, carajo, retumbando en el túnel. Y cuando la afición imagina tanto, es porque hay hambre. Hambre de gloria, hambre de volver a mandar, hambre de recuperar esa sensación de que Toluca no se negocia, se respeta. No faltan los que meten un toque de superstición, que cada vez que el rumor se repite, algo pasa, que cuando la ciudad entera habla de un fichaje, el destino se alinea, que cuando el infierno huele sangre, los diablos se mueven. Puede sonar exagerado, pero así vive el aficionado, entre la lógica del análisis y la magia de la ilusión. Y hablando de lógica, la lógica también respalda el interés. Porque Toluca necesita un arquero que no solo reaccione, sino que anticipe. Que sepa leer el juego. Que domine el área. Que sea fuerte en el juego aéreo. Que tenga salida con los pies cuando el equipo quiera construir desde atrás. Que no se esconda cuando el rival aprieta. Y Acevedo, por lo que se comenta, por lo que se ha visto, tiene esa mezcla que no se enseña, instinto y carácter. La especulación también le agrega drama, que hubo competencia, que otros clubes preguntaron, que no era una negociación sencilla, que había que convencer, que había que armar una oferta seria. Y si Toluca logró ponerse al frente, sería un mérito doble. Porque no solo se trataría de fichar a un jugador, se trataría de ganarle una carrera al mercado, de demostrar capacidad de gestión, de mostrar ambición real. Y entonces el rumor cambia el estado de ánimo. De pronto, una mañana se siente más ligera. De pronto, ver a Toluca en las noticias ya no es solo para sufrir, sino para soñar. De pronto, el debate deja de ser qué nos falta y se vuelve qué tan lejos podemos llegar. Y eso, aunque sea rumor, ya es un efecto poderoso. Porque un rumor no siempre es mentira, a veces es la sombra de una verdad que todavía no se presenta. A veces es un plan que se está terminando de cerrar. A veces es una negociación que ya cruzó la línea de lo posible y entró en lo probable. Y cuando se habla de Sierra, el corazón escarlata se acelera como si ya escuchara el anuncio oficial. La afición empieza a imaginar también cómo afectaría al vestidor. Un portero de jerarquía no llega para ser uno más, llega para competir por liderazgo. Y Toluca necesita líderes, necesita gente que en los momentos calientes no se desaparezca. Necesita quienes miren a los ojos a los rivales sin bajar la cabeza. Acevedo, según lo que se rumora, traería eso, una mentalidad de pelea. Y si algo define al Toluca cuando está en su mejor versión, es esa sensación de que nunca te regala nada. Que para ganarle, tienes que sudar. Que cada partido contra los Diablos se siente como una batalla. Con un arquero fuerte, esa identidad se refuerza. Porque el rival se frustra. Porque el rival siente que, aunque llegue, no entra. Y cuando el rival se frustra, Toluca crece. El rumor también se alimenta de pequeños gestos, de silencios, de no lo niego, de declaraciones ambiguas, de movimientos en redes, de indirectas que la afición interpreta como pistas. Y ahí es donde se vuelve casi un juego, cada detalle se analiza, cada palabra se pesa, cada movimiento se convierte en evidencia. Porque el aficionado del Toluca, cuando huele a algo grande, se vuelve detective. Y mientras tanto, el Nemesio 10 espera. El infierno espera. Porque la casa de los Diablos es un lugar donde la presión se convierte en combustible. Donde el visitante siente que el aire pesa. Donde la afición no va a aplaudir por compromiso, va a exigir, va a empujar, va a rugir. Y un portero como Acevedo, si llega, va a sentir esa vibra y va a entender que aquí no se viene a pasear,
se viene a competir. Se imaginan también los partidos contra los rivales directos, esos duelos donde el orgullo arde. Y ahí, la figura del arquero suele ser decisiva. Porque cuando el partido está trabado, cuando las ocasiones son pocas, la primera atajada se convierte en la diferencia. Y el rumor nos regala esa película: Acevedo salvando un tiro imposible, el estadio explotando, el equipo despertando, el rival temblando. No se trata de vender humo, se trata de reconocer lo que provoca una posibilidad así. Porque Toluca no es un club pequeño, Toluca es un club de campeonatos, de historia, de exigencia. Y si se está moviendo para cerrar un fichaje de ese calibre, es porque quiere recuperar ese lugar que le pertenece por tradición, el de protagonista. La conversación también incluye preguntas inevitables: ¿qué pasa con los demás arqueros? ¿Qué papel jugarán? ¿Cómo se acomoda el plantel? Y esas preguntas son señales de que el rumor ya cambió la realidad, porque ya obliga a pensar el futuro en serio. Ya no es un tal vez, es un cómo se verá Toluca con él. Y es que cuando un fichaje se siente cercano, el aficionado empieza a planear. Empieza a imaginar alineaciones, estilos, estrategias. Empieza a pensar en cómo el equipo podría arriesgar más arriba porque atrás habría respaldo. Empieza a pensar en cómo la defensa podría jugar más adelantada, en cómo el equipo podría presionar con más confianza. Un arquero fuerte cambia la táctica y cambia el ánimo. El rumor de Acevedo también reaviva esa discusión eterna: el equilibrio. Porque por años hemos visto equipos que atacan bonito pero se caen atrás, o equipos que defienden bien pero no hacen daño. Toluca necesita equilibrio para ser campeón. Y el equilibrio empieza por no regalar goles. Empieza por tener a alguien que te sostenga cuando el partido se descompone. Y ahí, otra vez, el rumor cobra sentido. La gente se emociona porque siente que es una apuesta por el presente, no por un futuro indefinido. Toluca quiere competir ya. Quiere entrar a la liguilla no como invitado, sino como candidato. Quiere que los rivales volteen y digan ojo con los diablos. Y cuando suena un nombre como Acevedo, el respeto se empieza a construir incluso antes de que se firme. También hay un componente emocional: el arquero como símbolo de resistencia. Porque la afición del Toluca ha vivido momentos donde el equipo ha sufrido por detalles, donde se han escapado partidos por errores puntuales, donde la frustración se ha acumulado. Un fichaje así se siente como una promesa de que esos detalles van a cambiar. De que el club aprendió. De que el club no quiere repetir el mismo dolor. Y aunque el rumor no venga con confirmación oficial, aunque no haya anuncio, aunque todo sea especulación en el aire, el corazón del aficionado funciona distinto, se alimenta de posibilidades. Y la posibilidad de ver a Acevedo vestido de rojo escarlata es una posibilidad que se siente como un golpe de adrenalina. Se empieza a hablar también de la mentalidad, de la necesidad de un arquero que se crezca en los momentos grandes. Porque hay jugadores que en la liguilla se hacen chiquitos y hay otros que se agrandan. Y el rumor pinta a Acevedo como de esos que se agrandan. De esos que, cuando el estadio aprieta, se vuelven muralla. Y eso, para Toluca, sería oro. Imagina un partido cerrado, minuto 85, el rival encima, el estadio conteniendo el aliento. Un tiro potente, un desvío, la pelota buscando la esquina. Y ahí, una mano firme, una estirada brutal, una atajada que se grita como gol. Eso es lo que la afición quiere sentir. Eso es lo que un arquero top te regala. Y por eso el rumor se vuelve deseo. El rumor también se vuelve conversación de identidad. Toluca debe fichar así. Porque hay refuerzos que llegan y no se entienden, que parecen improvisación. Este rumor, en cambio, se siente como parte de un plan. Y cuando hay plan, la afición se engancha. Porque el Toluca campeón no se construyó con ocurrencias, se construyó con decisiones inteligentes, con piezas clave, con liderazgo. Hay quienes ya sueñan con una era nueva, con una defensa más sólida, con un equipo que no sufra de más, con un Toluca que gane 1-0 sin pedir disculpas, con un Toluca que sepa sufrir y también sepa golpear. Y para ganar títulos, tienes que saber hacer todo eso. Tienes que saber dominar, pero también resistir. Y el arquero es el primer escudo. Mientras el rumor crece, también crece la expectativa de un anuncio. Cada día sin noticia se siente como una prueba de paciencia. Cada silencio del club se interpreta de 1000 formas. Y en ese juego, el aficionado vive al límite, entre la ilusión y el miedo de que se caiga. Porque así son los mercados, te elevan y te golpean. Pero aún con ese miedo, la ilusión gana. Porque si algo nos caracteriza a los diablos es esa fe terca, esa esperanza que no se apaga. Aunque nos decepcionen, volvemos. Aunque duela, soñamos. Y si hoy se habla de Acevedo cerrando con Toluca, lo mínimo es dejar que el corazón se emocione, aunque sea un ratito.
Además, no es solo un rumor de jugador, es un rumor de intención. Toluca quiere dar un golpe. Toluca quiere moverse. Toluca quiere ser noticia por razones deportivas. Y eso se celebra. Porque la afición ya estaba cansada de medias tintas, de proyectos que no terminan de despegar, de temporadas que se quedan en promesas. La imagen de Acevedo con la camiseta del Toluca se vuelve un símbolo visual inmediato. Rojo intenso, guantes listos, mirada fija. Y esa imagen, aunque sea imaginaria por ahora, se comparte en memes, en ediciones, en diseños de aficionados. Y cuando la afición ya lo está diseñando, es porque lo está adoptando antes de tiempo. Y aquí viene lo más fuerte, el rumor no solo entusiasma por lo que Acevedo es, sino por lo que permitiría. Porque con un arquero sólido, el equipo se atreve. Se atreve a jugar más alto, se atreve a presionar, se atreve a arriesgar. Y el fútbol moderno premia a los que se atreven, pero solo si están protegidos atrás. Toluca necesita esa valentía con respaldo. Se habla de que el fichaje sería un cambio de era en la portería. Y esa frase pesa. Porque la portería es un lugar donde la confianza tarda en construirse. Donde la continuidad importa. Donde cada error queda tatuado. Por eso el rumor de un arquero importante no se toma a la ligera, se toma como una apuesta de identidad. También hay quienes se enfocan en la vibra del jugador, si encaja con el perfil del Toluca, si entiende la presión, si se adapta al infierno. Y el rumor responde con una idea. Acevedo es de esos que parecen vivir para el reto, de esos que no se asustan con los escenarios pesados. Y Toluca, cuando está serio, es un escenario pesado. La especulación se vuelve narrativa de revancha, ahora sí vamos a cerrar partidos. Ahora sí no nos van a sorprender con una llegada aislada. Ahora sí vamos a ganar con oficio. Y esas frases son música para el aficionado que ha sufrido eliminaciones dolorosas, que ha visto cómo se escapaban cosas por un detalle mínimo. A veces el fútbol se decide por centímetros, por una mano que alcanza o no alcanza, por un pie que roza o no roza. Y en esos centímetros, un arquero como Acevedo puede ser la diferencia entre levantar la copa o verla desde la tele. Por eso la afición se aferra al rumor, porque sabe que no es un lujo, es una necesidad. Y aunque el club no diga nada, aunque no haya comunicado, el rumor sigue creciendo, como si tuviera vida propia. Porque en Toluca, cuando la gente se emociona, la emoción se multiplica. Es un efecto dominó. Y hoy, ese dominó lleva el nombre de Carlos Acevedo. Se empieza a sentir también como un símbolo de respeto hacia la afición. Como decirnos, los escuchamos, sabemos lo que falta, sabemos lo que duele. Y cuando un club escucha a su gente, la gente responde con lealtad, con apoyo, con energía. Porque al final, la tribuna también juega. Y entonces, entre tanta emoción, uno se imagina el primer partido oficial. El primer saque de meta. La primera atajada. El primer grito del estadio. La primera vez que el rival se desespera porque no entra. Y el rumor se convierte en un sueño completo, con escenas, con sonido, con olor a pasto, con ruido de tribuna. No faltan los que dicen que el Toluca está armando algo grande, que hay movimientos que no se han filtrado, que el proyecto está más ambicioso de lo que parece. Y el rumor de Acevedo sería apenas la primera bomba. Si fuera así, imagínate lo que viene. Imagínate el infierno encendido con un equipo armado para competir de verdad. Pero incluso si fuera la única gran pieza, ya sería suficiente para cambiar el discurso. Porque a veces no necesitas 10 fichajes, necesitas los correctos. Y un arquero correcto, en el momento correcto, puede ser el cimiento de un campeonato. Toluca lo sabe. La afición lo sabe. Y por eso el rumor pega. El rumor también provoca una pregunta íntima. ¿Estamos listos para volver a ser campeones? Porque fichajes así te obligan a subir la vara. Ya no puedes justificarte. Ya no puedes decir estamos en proceso para siempre. Con un plantel más sólido, la exigencia se vuelve inmediata. Y Toluca vive de exigencia. Mientras tanto, la ciudad sigue con su vida, pero con una conversación pegada al pecho. En el transporte, en el trabajo, en la escuela, en la tienda, alguien suelta el nombre. Y el otro responde con una sonrisa o con una duda. Pero nadie es indiferente. Eso es lo que provoca un rumor grande, no te deja neutral. Y aquí, como aficionado del Toluca, uno se permite soñar sin pedir permiso. Porque soñar también es parte de ser hincha. Porque el fútbol no solo se juega en la cancha, se juega en la imaginación de la gente. Y si hoy la imaginación nos está llevando a Acevedo con los Diablos, pues que nos lleve, aunque sea por un rato. El rumor se siente como el preludio de algo. Como el primer golpe de tambor antes del partido. Como esa sensación de que viene una temporada distinta.
Y Toluca necesita temporadas distintas. Necesita volver a la cima, necesita volver a ese lugar donde los demás nos persiguen y no al revés. Se habla de que Acevedo tendría un impacto inmediato en la defensa, en la confianza, en el orden. Y uno lo cree, porque un portero fuerte es como un capitán silencioso. Aunque no traiga el gafete, manda. Aunque no sea el más mediático, define. Y Toluca necesita definición en su estructura. En la afición también hay un deseo de identidad mexicana fuerte, de jugadores que entiendan la liga, que entiendan las canchas, que entiendan los estilos. Y Acevedo representa eso: conocimiento del entorno, adaptación natural, lectura de rivales. No llegaría a descubrir la Liga MX, llegaría a dominarla desde otra trinchera. El rumor, además, tiene ese toque de movida maestra. Porque no es el fichaje que todo mundo esperaba, pero es el que todo mundo entiende cuando lo escucha. Es como cuando armas un rompecabezas y una pieza por fin encaja. Y en el rompecabezas del Toluca, la portería es una de esas piezas que define el resto. Ahora, la pregunta que ronda es simple y brutal: ¿se va a hacer o no se va a hacer? Y esa pregunta mantiene a la afición al borde. Porque cuando un rumor llega a este nivel, solo hay dos finales: la explosión del anuncio o el golpe de la decepción. Y el corazón escarlata, aunque teme, quiere creer. Hay quienes ya están listos para cantarlo, para celebrarlo, para presumirlo. Y hay quienes se protegen, quienes dicen hasta no ver, no creer. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.